Bueno, gracias a vosotros también por haberme invitado, ¿no? Porque para mí es un placer reunirme con gente que tiene las mismas inquietudes, ¿no? Y los pastos a veces son olvidados, y más los pastos de ahí abajo, los pastos del sur, ¿no? Que realmente yo disfruto mucho también con Alfonso cuando recoge alguna cosa de allí, de estos pastos, pues realmente pues a veces pues la gente no aprecia o no sabe lo que es un pasto, ¿no? Ni yo misma como botánica, cuando empecé a estudiar esto, sabía lo que era un pasto, ¿no? Y ahora, pues gracias a esta sociedad de pastos sí que lo sé, y estos años, de los 30 años de trabajo que llevo aquí. Bueno, como ha dicho Sonia, yo pertenezco al grupo de pastos y sistemas silvopastorales mediterráneos. Realmente este grupo pues ya no existe como tal, ahora es un servicio, que es el Servicio de Evaluación, Restauración y Protección de Agrosistemas Mediterráneos, simplemente porque la persona que lo dirigía, José Luis González Rebollar, que estudió aquí en la misma escuela, pues él se ha jubilado y los que estamos ahí somos técnicos, somos doctores, pero somos técnicos. Entonces el Consejo no permite que seamos grupo de investigación, aunque sí podemos participar en proyectos internacionales, pero y dirigirlos incluso, pero no tanto los nacionales, así nuestra ciencia, ¿no? Entonces este grupo ha sido pequeño, actualmente pues bueno, estoy yo, está María Eugenia Ramos y Mauro, que es un técnico que nos ayuda y que es nuestros pies y nuestras manos realmente. Pero de lo que vamos a hablar hoy aquí precisamente es de personas que han sido muy importantes, que también se han formado en esta escuela, que son Javier Ruiz Mirazo y Elsa Varela. Javier Ruiz Mirazo, realmente toda la red de áreas cortafuegos en Andalucía fue su tesis, ¿no? Y Elsa Varela fue la evaluación de esos servicios del ecosistema, ¿no? De lo que aportaba, también y lo que se ahorraba. También estudió la Junta de Andalucía en no tener que hacer prácticas con mecánicas, en vez de hacer las prácticas mecánicas para mantener los cortafuegos y áreas cortafuegos, utilizar el ganado. Entonces, este grupo, me tengo que hacer un poco de propaganda, aparte de evaluar pues todo lo que es identificación y evaluación de los recursos pasícolas, capacidad de carga, manejo de cubiertas vegetales, los bancos de germoplasma, con especies autóctonas, restauración y mejora de pastos, pues nos dedicamos también a lo que es la evaluación del impacto ganadero en cubiertas vegetales, la planificación de la ganadería y del manejo ganadero en lo que son la prevención de incendios y bueno, todas las actividades formativas relacionadas con todo esto. También quiero recordar que este grupo, que nació en Granada, en la estación experimental del CEDIN, fue por Julio Bozo, era veterinario, murió este año. Y bueno, estos son las mismas personas que habéis visto antes, que están aquí, pero también hay otras personas muy importantes que han influido en esta red de áreas pasto cortafuegos de Andalucía. Aquí está Michel Etienne, que es el padre se puede decir, de red de cortafuegos, pero la francesa, que es la que ha inspirado a la española. Yo estuve allí en Francia con él, pero hay personas muy importantes, personas que son los políticos, al fin y al cabo, es don José Guirado, que él era director general de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y gracias a él, y también gracias a José Luis, pues se pudo desarrollar en Andalucía. Oyó a José Luis precisamente en un congreso forestal que hubo en Granada, y dijo, se quedó en lo que es, se quedó en aquella conferencia, que normalmente los políticos se van, y dijo, esto lo quiero yo también para Andalucía. Y ahí pues nosotros empezamos a trabajar, tuvimos la gran suerte de encontrar unos técnicos, había ya trabajando otro ingeniero de montes que estaba en Málaga, José Quintanilla, y después todos los técnicos que vosotros lo habréis, si habéis tenido oportunidad de oír alguna vez a José Luis o a algunos de ellos, pues Rogelio Jiménez Piano, que es el que lleva toda la red de cortafuegos, es un técnico de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y también Manuel Merino, que también es ingeniero de montes, y los demás son todos técnicos que están en toda Andalucía. Después, actualmente, está el director general, y también que es Javier Madrid, y también otra persona muy importante,
que apoya todo esto, que es Ramón Guzmán, también ingeniero de monte. Es decir, como veis, ingeniero de monte hay muchos que a veces, pues, yo cuando estudié, como soy bióloga, que eso no lo has dicho, soy bióloga, pero casada con un ingeniero de monte, pues a veces pues, se creen que los pastos están bastante apartados de esto. Entonces, ya llegando un poco a lo que son los incendios, esto es una zona, esto es lo que nos encontramos cuando se quema algo, cuando se queman nuestros montes, esto es en Lanjarón, y que es un parque, dentro de un parque nacional de Sierra Nevada, y lo que nos encontramos aquí es abandono. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay abandono. Estos son los restos de todos los cortijos que había por allí. Como veis, están abandonados, no hay gente, y evidentemente solamente se salvaron algunos sitios. Como veis, lo que se ha salvado era lo que tenía valor, y lo que se había conservado es lo que se había gestionado, porque realmente lo que tiene un valor no se gestiona, y ahí estamos nosotros pues para ayudar, y vosotros también, que sois expertos en ello, sois los que debéis llevar esto para adelante, ¿no? Entonces, este programa de defensa del bosque de incendios es un programa francés, ¿no? Y la red de cortafuegos andaluza se inspiró en todo el Mediterráneo, desde Italia hasta España, y estos son puntos de evaluación. El centro está en Aviñón, un poquito por aquí, y bueno, estos son distintos tipos de vegetación, distintos tipos de manejos pastorales a lo largo de todo este Mediterráneo. Entonces, los modelos, lo más que atrae es que este es un modelo de gestión integrada agrosilvopastoral, pero está muy centrada en lo que es la estructura de la dehesa. Zonas abiertas, zonas con pastos, zonas con árboles, con ganadería, con distintos manejos. No es necesariamente la dehesa como tal, sino también una estructura en mosaico. Son todas estas posibilidades, zonas solamente de pastos, zonas que son más forestales, pero que se integran, y que al fin y al cabo no es solamente en la dehesa, sino todo este mosaico y posibilidades en las que se integran las actividades forestales, agrarias y pastorales. Entonces, en esta hay distintos tipos de ganado, ¿no?, para el mantenimiento de estas áreas cortafuegos y de estos cortafuegos. Como veis, pues hay vacas, cabras, ovejas, y es una red que realmente hay investigadores, pero también están muy integrados con todos los técnicos y trabajan muy juntos, ¿no? Y los ganaderos tienen un peso muy importante, porque los franceses ya sabéis que, bueno, como yo digo, la Revolución Francesa fue hace mucho tiempo y eso nos llevan de ventaja. Son bastante conscientes de su problemática, y eso sí que se nota, y que su participación en todas las reuniones, cosa que aquí pues no es tan así. Pero lo que cuando uno pasea por aquellos espacios naturales, lo que destaca es esto, ¿no?, estos carteles que avisan a la gente que sean prudentes, pero que sean prudentes porque ahí hay ganado, pero no, para no molestar a este ganado llegan hasta decir estas cosas como respete estas instalaciones, ¿no?, y la tranquilidad de estos animales, porque este perro no podemos molestarlo porque ellos están haciendo una actividad y le están prestando un servicio de control de los incendios. Entonces, hay distintas técnicas de intervención, que vosotros los conoceréis mucho más que yo, quemas controladas. Ahí veía un grupo de quemas controladas. De hecho, el director de allí ahora mismo del INRA de Aviñón se dedica a ello. Hay tratamientos mecánicos, pero también estaban los pastorales, ¿no? Y esto precisamente fue eso a lo que me dediqué yo allí cuando estuve en Francia. También no solamente es el manejo con el ganado, sino que se hacen otro tipo de prácticas, y estas prácticas son las siembras con distintas especies, leguminosas y gramíneas, pero a veces cuando yo estuve allí lo hacían con helicópteros y no cuidaban tanto que fuesen autóctonas o no autóctonas. Posteriormente, y en estos climas que si lo comparamos con el sur de España son bastante diferentes, pues claro, cuando yo llegué allí decía, pues si aquí sobre el agua, ¿no? Yo comparado yo a los 300 milímetros, pues claro, ya tener 500 o 600 era mucho más, ¿no? Y posteriormente lo que ha pasado es que también lo que hacen actualmente es dejar los cortafuegos y que
esperar un tiempo y ver la respuesta de ese cortafuegos, porque claro, aquí hay un banco de semillas y ese banco de semillas te va a responder de alguna forma, y eso es bastante interesante, ¿no? A veces no creemos la capacidad del banco de semillas, que no es grande, pero sí es, y entonces dejan que se regenere y esperan algunos años, y si no, pues bueno, también se hacen algunas mejoras con especies de interés pascícola. Pues bueno, esta imagen de lo que puede ser un cortafuegos, ¿no? El cortafuegos normalmente, pues eso, no corta el fuego. Entonces, no corta el fuego y por eso hay que buscar otras herramientas para evitar esto, ¿no? Para cambiar esta estructura de estas masas forestales. Entonces, esto es un cortafuegos de allí de Francia. Realmente no un cortafuegos, esto es una recreación que hizo José Luis. Y lo que tenemos, la imagen que tenemos es esta. Esto me hizo bastante gracia porque esto es lo que nosotros normalmente ponemos en todas las conferencias, en todas las charlas en las que vamos. Es un modelo de defensa del bosque contra incendios. Entonces, allí en Francia, cuando yo accedí a sus páginas, tenían la misma foto, y es que claro, tanto lo hicimos en el mismo día Michel, Etienne y yo, entonces yo digo, ¿será posible? Si es que pensamos igual. Entonces, estas estructuras, como veis, lo que tratan es de abrir el bosque. En este momento es que estaban abriéndolo y claro, debajo no hay mucha vegetación, sino que todavía ni se había hecho ni mejora de pastos, el ganado todavía no había entrado, y esto es una forma muy distinta a esas estructuras lineales como las que tenemos habitualmente, lo que son los cortafuegos, no tanto como las áreas cortafuegos. Entonces, lo que se trata es el control del combustible vegetal, los cambios de la estructura, ¿no? Con un diseño más o menos irregular, incorporación del pastoreo a esa prevención de incendios y también ya los programas de mejora de pasto. Nosotros en el proyecto de parques nacionales que tuvimos, pues hemos investigado sobre esas especies, de especies autóctonas, ya que estamos en un parque nacional de Sierra Nevada, pues hemos tenido bastantes sorpresas, ¿no? Bastante positivas, y bueno, el que quiera semillas, bueno, no lo estoy diciendo bien, el que quiera semillas para Sierra Nevada, ¿eh? Porque realmente tampoco la podemos llevar de un sitio a otro. Además es la tendencia que hay hoy en toda Europa, ¿no? Sino cuando tú tienes que restaurar una zona o mejorar una zona en pasto o cualquier especie vegetal, pues se hacen con especies autóctonas, y esa es la tendencia que hay, ¿no? Del sitio, semillas del sitio. Pero estos programas no solamente, que eso es lo que nos podían imaginar, ¿no? Cuando a nosotros nos llamaron desde la Junta de Andalucía y dijeron, queremos esto, ¿no? Controlar el combustible vegetal, pero no pensaban que lo más importante es fijar la población, por ese problema de abandono. Pero eso es labor nuestra, de tener que concienciarlo y repetirlo una y otra vez, es así, ¿no? ¿Por qué? Porque vincula a la población en el territorio, también tiene alternativas de capacidad de uso múltiple, no solamente el forestal, y canaliza también muchas ayudas ambientales de la Unión Europea. Pero hay que trabajar y también enseñarlo, lo que a veces se desconoce. Entonces, tampoco esta práctica de pastoreo no es una panacea, ¿no? No se elimina totalmente, no es contraria a la mecánica, es decir, apoya a lo que es una intervención mecánica, ¿no? Lo que pasa es que reduce el tiempo. Como veis aquí, esto es una gráfica en la que se ve el fitovolumen y aquí los años. Entonces se hace un desbroce y ahí, ¿cuándo hay peligro de incendio? Pues cuando se llega a un umbral de un fitovolumen de 2.500 metros cúbicos por hectárea, eso en áreas cortafuegos. En el cortafuegos lo que se trata es que la carga del combustible sea menor, sea unos 500 metros cúbicos por hectárea. Entonces este es el umbral. Entonces si hay un desbroce exclusivamente mecánico, vemos que a los 3 años, 2 años, eso en Francia, ¿no? Pues se va recuperando. Si hay una intervención mecánica más pastoreo, se retrasa hasta los 5 años,
y si ya hay una intervención mecánica, una siembra y un pastoreo, pues bueno, más de 8 años, ¿no? Pero eso es en Francia, eso también hay que investigarlo. Aquí en cada una de las zonas, evidentemente no es igual en todos los sitios. Normalmente, pues allí en Andalucía cada 2 o 3 años, pues lo que hacen es que otra vez desbrozan todas las áreas, bueno, las que puedan, ¿no? Las áreas cortafuegos y los cortafuegos. Pero no solamente la estructura de prevención, este modelo de defensa del bosque contra incendios francesa, pues tiene una zona que es el cortafuegos y después otras zonas de apoyo, de una cobertura más o menos, bueno, esta cobertura es de un matorral, ¿no? Alrededor, ¿no? No muy alta, se ven más bien, se ven como tomillares, pero que puede variar. También pueden ser zonas aclaradas de pinares, o pueden ser zonas de matorral, pero ya la carga es algo mayor a lo que es el mismo cortafuegos. Y después tenemos pues ya esta zona de refuerzo pastoral, que es una zona, pues un monte, en el cual se puede pastorear, aunque aquí hay una gran densidad y tendría yo alguna duda, pero bueno, eso es lo que pone en el libro francés, ¿no? de la red de cortafuegos. El volumen, pues como he dicho, 500 metros cúbicos aquí, el volumen, el fitovolumen, que eso es lo que se tiene que no sea mayor, y 2.500 metros cúbicos en el resto. Entonces, esta propuesta de silvicultura preventiva, pues el objeto es esa sustitución de las tradicionales cortafuegos líneas, ¿no? Que tienen un gran impacto, un perímetro de vegetación abierta alrededor, sustituirla por otro que sea así, que sea multiespecífica, multiestratificada, que las técnicas de control de matorral se complementen en estas con acciones, ¿cuáles? Pues acciones de programas de pastoreo, pero sin evitar las mecánicas, o también puede ser quemas controladas, porque allí en Francia lo utilizan bastante. Y a veces, pues no solamente el pastoreo, realmente ahí lo que tenemos es que aumentar esa carga animal o esa presión animal y llegar a un sobrepastoreo. Porque a veces nosotros, cuando trabajamos en espacios naturales, evidentemente, ¿qué es lo que quieres? Quieres diversidad, quieres controlar el combustible, aunque en los estudios que hemos llevado nosotros, en la tesis de Javier Ruiz Mirazo, en este cortafuego en concreto, lo que se vio que después de 3 años o de 4, y después hemos seguido también evaluando, ¿no? Porque su tesis fue de 3 años los datos, la diversidad no cambia, ¿eh? Esto es un cortafuegos que lo que domina son especies herbáceas. Entonces, el pastoreo tiene que pasar muchos años para que se vea realmente lo que ocurre, es decir, no son 3 años como tenemos en un proyecto, sino que normalmente son muchos más años, ¿no? Y cambian totalmente. Bueno, pues bueno, este es el caminar, que yo creía que le había quitado esta diapositiva, pero es así. Bueno, pues donde empezó en el año 96, yo era postdoctoral, segunda postdoctoral, porque había tenido otra en España, en el INRA de Aviñón. Después tuvo una ponencia José Luis de la SEP en Almería, también estaba Estanislao de Simón, que también es otro ingeniero de montes, pues se vio que presentó todos estos diseños de defensa del bosque contra incendios, y después ya en el tercer Congreso Forestal José Luis pues expuso esta conferencia, y ya a partir de ahí es cuando nos dijeron que, bueno, aquí está de nuevo don José Guirado, dice, haga un proyecto, y ahí está haciendo el proyecto para iniciar esta red de cortafuegos en Andalucía. Entonces, como veis, fue un proyecto que empezó en el año 2003, en una área muy concreta, que era en Guadix, en la provincia de Granada, y después, como vieron que los resultados eran positivos, pues en el 2006 dieron otro proyecto, son contratos bastante buenos, gracias a ellos yo pude sobrevivir como investigadora, porque es el que realmente me sostuvo. Y después ya en el 2010, pues este programa ya se acabó, ¿no?
el programa no, se inició un programa de lo que es la auténtica red de áreas pasto cortafuegos de Andalucía, ¿no? Ya caminó ella sola, porque nosotros ya dejamos de tener proyectos con ellos, aunque siempre estamos colaborando con ellos y bueno, continuamente, porque no solamente está la red de cortafuegos, sino que también está la Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo, que se creó a partir de, bueno, de todas estas iniciativas, viendo la necesidad de que se oyera un poco la voz de los ganaderos y de los pastores sobre todo, porque no es lo mismo ganadero que pastor, el pastor siempre acompaña al ganado, ¿no? Y el ganadero pues no necesariamente. Y entonces pues hubo una suerte muy grande, que había buenos técnicos y esos técnicos pues las siguen llevando hoy. Entonces se pasó de 39 hectáreas y un ganadero de 500 ovejas en este punto. Principalmente era Andalucía Oriental, también porque es más montañoso, más que la otra Andalucía, pero actualmente está por toda Andalucía. Y en el año 2016 pues tiene más de 220, allí pone 223, aunque no se vea, más de 200 ganaderos, pues más de 6.000 hectáreas y más de 100.000 cabezas de ganado. No, son números de, no son de todo. Eso es, UGM no, es mezcla de, son animales. No, animales en general, son los datos que tenemos de ellos. Y bueno, pues estas son la gente y gracias a ellos pues se sigue ahí. Hay problemas, hay, como dice Rogelio, hay luces y sombras, pero se sigue ahí. También la Consejería de Medio Ambiente ve positivo, porque realmente se ahorra bastante dinero en lo que son la prevención de incendios y en el mantenimiento, sobre todo en el mantenimiento de esas áreas cortafuegos y cortafuegos. Y bueno, no hay que olvidar que se tuvo un premio en el año 2012, el Batefuego de Oro, de prevención de incendios, y se lo dio al conjunto de todos, pero principalmente aquí hablamos de técnicos, de científicos, de Consejería de Medio Ambiente, del CSIC. Si esta gente no está, no hay nada, eso es evidente. Entonces a quien hay que cuidar son a esta gente. En relación a lo que se ahorra, la Consejería de Medio Ambiente, Elsa Varela, pues entonces estaba en el CSIC, ahora ya no está en Barcelona. Y bueno, se ahorra, dependiendo de la dificultad del cortafuego, del área cortafuego, de un 82% a un 24% de lo que son los costes mecánicos. Posteriormente, los estudios también lo hicieron algunos cálculos, tanto Pepe Quintanilla como Rogelio Piano, y vieron que lo que se ahorraba, ¿no?, era más de 6 veces lo que es tener el control del combustible con animales que con una intervención mecánica. Pero a veces es difícil, la gente no está por ello, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la superficie es de control es de un 20% en relación a todo lo que es los cortafuegos en Andalucía, pero solamente la inversión es de un 30%, de un 3%, perdón. Pero no solamente en esta red de cortafuegos hay la parte de lo que es el ganado, consumo del combustible y el control del combustible, sino también hemos hablado de esas zonas de apoyo, y esas zonas de apoyo, pues Javier Ruiz Mirazo también trabajó en ello. Esta es la repoblación en la que se trabajó, de 1.800 a 2.000 árboles por hectárea. Esto es... Bueno, el cortafuego era esta era la repoblación, tendría unos 15 años o 12 años, recuerdo, esta es una carretera y toda esta es la zona, entonces, de que se hizo las intervenciones. ¿Qué se trató? Hacer una zona de apoyo en la cual fuese desde el cortafuegos y se iba abriendo y reduciendo, bueno, era mayor lo que es
el número de individuos por hectárea cuando estaba más cerca de lo que es la repoblación, y cuanto más cerca del cortafuegos la densidad es menor, evidentemente. Entonces, así también, de alguna forma, el impacto pues no era tan grande, ¿no?, desde el cortafuegos hasta la misma repoblación, ¿no? Estas son las distintas áreas que se diseñaron, que las diseñó Javier. Esta sería de 200, bueno, la primera de 250, la siguiente de 400 y la última de 800 individuos por hectárea. Y esta es la imagen, ¿no?, que aparece, no sé si se verá por ahí, que es distinta la estructura a esta, ¿no? Y después el pastoreo. Bueno, aquí se están marcando los árboles, más de 30.000 árboles, como veis están marcados por aquí. También esto es la Junta de Andalucía, pues puso los recursos, fueron ellos, las bricas, quien lo hicieron, nosotros los marcamos de una forma. Hubo dos formas de marcarlo, una zona que era aleatoria, al azar totalmente, que era esta, y otra que era de forma regular, ¿no? Los 250, 400 y 800, esas bandas de árboles por hectárea, para ver las diferencias entre unas y otras, ¿no? Entonces, claro regular, como veréis, tiene la misma estructura prácticamente, ¿no?, era un poquito más clara, y esta es la irregular. Entonces, bueno, podéis ver aquí 250, 400 y 800, y esta pues se ve toda la estructura totalmente, que sigue la misma, ¿no? Más claro, pero sigue la misma. Esta es mucho más natural que esta. Entonces, podéis ver aquí el cortafuegos, y aquí, pues bueno, era esta imagen de Google, como se ve perfectamente la intervención. Hubo suerte, después cambiando la foto. Y entonces, los cambios de estructura, lo que se pretendía es quitar esos bordes sinuosos, ¿no?, quitar el impacto. También estos clareos aleatorios, pues bueno, es uno de los fines que eran también adecuarme a que fueran más diversos, ¿no?, lo que es toda la repoblación, y este era un índice que vosotros los conoceréis mucho más que nosotros, que yo como bióloga, porque nunca había trabajado con estos tipos de índices. Tenía cuando es más aleatorio, cuando es la forma más es igual a 1, agregada o más regular, ¿no? Entonces estos eran al azar, eran estas que teníamos aquí, y estas son más regulares. Como veis, que están más bajos de 1, era la de 250, se podríamos decir, pues era la más diversificada, por así decirlo. Pero no solamente eso, sino que también pues vimos cómo se incrementaba el diámetro, la producción, aunque aquí la producción, bueno, no tiene tanta importancia en el sur, pero como también en donde estaba el tratamiento al azar de 250, pues había diferencias, ¿no? En los seguimientos técnicos, el objetivo es mantener un contacto periódico con el pastor, eso es evidente, hay que estar encima de ellos, no solamente, sino para saber también qué es importante lo que hace, y para hacer un seguimiento de ellos, a ver si hacen o no hacen el control del matorral, pero también para ver sus necesidades, ¿eh? Porque a veces no lo puedes dejar ahí, pero a veces tienen necesidades de agua, hay que llevarle agua, porque los cortafuegos están en sitios de difícil accesibilidad, donde no hay agua, y se tienen que desplazar allí los pastores con los animales. Y también el otro objetivo es evaluar lo que es el efecto del ganado en el control del combustible. Hay unos calendarios, que hay visita al pastor, que durante todo el año. Estas son, bueno, las zonas en invierno menos, y estas que son las zonas de verano, que es para evaluar cómo han hecho la actividad los ganaderos, ¿no? Eso los técnicos tienen que evaluarlos con este seguimiento. Aquí son la estimación de las tasas de consumo, que son esas metodologías de detalle, de ver cómo consume los animales el matorral, porque claro, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos el seguimiento? Simplemente por características de la vegetación, es decir, si está consumida una planta o no está consumida una planta, y ahora veremos cómo se hace esto. O una evaluación global más ligera, que se hace en dos momentos del año, al principio de primavera y después también en el verano, ¿no? Entonces, estos no son tan profundos como estos de aquí arriba,
sino que se hacen un poquito pues, de una forma menos intensa, ya que no se sigue a la vegetación, en cambio en las de arriba sí se sigue a las plantas, una por una, sino el aspecto en general que tiene la comunidad vegetal. Se evalúa la matorralización, al fin y al cabo es el fitovolumen, en 2 momentos del año, también la primavera y después de haber pasado el ganado ya en otoño, también los daños del arbóreo, el de los árboles, y valoración de los resultados, es decir, todo esto han hecho o no han hecho bien su labor, ¿no? Después de evaluarlo, los técnicos, se ve si se han hecho o no bien la labor del pastor. Y después, una nueva etapa es la caracterización de nuevas unidades, si hay que abrir nuevas zonas, también en invierno, y la firma de contratos con los pastores, porque una de las cosas que hace es firmar contratos con los pastores para que hagan un servicio. Realmente ellos hacen un servicio y tienen que firmarlo, aunque a veces se tarda bastante, tienen bastantes problemas en estas firmas. Entonces son esas visitas periódicas mensuales, incluso son también cada 15 días, y caracterización de esas unidades. Cuando se empezó en la red de cortafuegos, lo primero que había que ver es dónde estaban los cortafuegos, es decir, eso que hemos visto al final, que es caracterización, esas unidades para otra vez abrir nuevas zonas, pues lo primero que se hizo, caracterizar las unidades, la firma de los contratos, es decir, bueno, vosotros os comprometéis, busca de pastores también, se comprometen, y después ya el seguimiento de esa vegetación, evalúa la tasa de consumo del estrato arbustivo y del estrato herbáceo, y después una evaluación global más ligera en 2 momentos del año. La evaluación del matorral, los daños a los árboles y después el pago al pastor. Vale. Bueno, esto es simplemente donde se trabaja, pues en un monte. Después en las zonas, que ese monte pues se ven los distintos cortafuegos, eso sería una zona, y después en cada uno, las unidades sería cada uno de los cortafuegos. Y después las evaluaciones que se hacen son, ay, se me ha pasado, bueno, en ese cortafuego son transectos, se hace evaluación del transecto, y se testea en 2 momentos del año. Esto se me ha ido, pero bueno, no pasa nada, eso debe ser, no lo sé, por el ordenador. En esos 2 momentos del año, que son en mayo, antes, y después, en agosto. Como veis, hay una diferencia. Bueno, ¿y cómo se evalúa esto? Bueno, lo que se tiene que evaluar es ese consumo, ¿no? Estos son unos casos extremos de una sabina blanca. Realmente en lo que se pretende es que esté en un cortafuegos es esto, ¿no? No llega a este extremo porque no es a lo que el Juniper tubífera, pues bueno, es mejor dejarlo que viva, ¿no? Eso sería sobrepastoreo. Entonces, en estos índices de evaluación, el método detallado, que no sale la parte de arriba, pero esto sería el método detallado, que sería la tasa de consumo del estrato arbustivo, cuando en junio y en julio, que se hace un transecto cada 5 hectáreas, se hace un transecto de 20 individuos, se evalúan 20 individuos a lo largo del cortafuego en zigzag, cada 20 pasos, dependiendo, 20, 15 pasos, la planta que te encuentras, se evalúa esa tasa de consumo. Esa tasa de consumo no solamente son de las especies que te encuentras, sino que también se eligen las especies que son indicadoras, ¿no? Como son rosa, crataegus, encina, que son las más consumidas. Los rangos que va es desde el 0 al 6. Lo que están en verde sería, pues, un pastoreo moderado, el tercero un pastoreo medio, 4 ya sería bastante pastoreo y 5 pues ya sería sobrepastoreo. Claro, lo que se trata es que sea en un área cortafuegos, es que sea esto, porque normalmente el primer año cuando se contrataron a los ganaderos lo que hacían era esto, porque hacían lo que ellos habitualmente hacen en los pastoreos, no sobrepastoreaban. Y después había que decirle, no, tenéis que sobrepastorear. Y bueno, no sale la parte de arriba, pero esta es la tasa de consumo del estrato arbustivo también, bueno, de esas, aquí es de las especies que son de algunas de estas especies que hemos evaluado. Aquí
aunque pone rosmarino officinalis, no es muy consumida, pero aquí sí que estaba consumida. A veces no encontramos que son las rosas o crotalagus, que son las más consumidos. Las rosáceas le gusta mucho, también la encina, pero en ciertos momentos de la encina, no cuando está muy pinchosa. Y entonces, pues, es las especies que estén allí más consumidas, ¿no? En este caso, pues veréis que es una lavándula, no, pero bueno, este es como una especie de un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con la tasa de consumo? Tú puedes tener de una zona, que sea de toda la zona, que sea tasa de consumo global, de todos los individuos, una tasa de consumo por unidad, por cada uno de los cortafuegos, y una tasa de consumo específica, de especie por especie. La global sería de toda la zona con el conjunto de los cortafuegos. Bueno, estos son los índices. Esto lo ha hecho un pastor con su ganado. Entonces, la evaluación de las arbustivas y de las herbáceas. En las arbustivas tenemos lo siguiente, sería esto sería la tasa 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Así se ve mejor, ¿verdad? Es fácil, ¿eh? Es fácil. Y después, pues el estrato herbáceo. El estrato herbáceo, pues es algo más subjetivo, pero es lo mismo, es de 0 a 5, ¿no? Entonces 0 nada y 5 pues sería que ya estarían zonas abiertas, con especies que ya incluso están consumidas, el 5 las que no son palatables, y la 3 pues sería un pastoreo intermedio con especies, las que no son palatables pues no serían consumidas, y aquí ya pues ya empiezan pues todas las leguminosas, y aquí ya pues se verían muchos espacios abiertos. Bueno, después se pone en un estadillo con su índice, ¿no? Cuando pues lo mismo, se hacen al mismo tiempo, en junio y en julio, para todo el conjunto del pasto. Esta vez no es especie por especie, sino en el conjunto del pasto se para y son 20 puntos, aunque he puesto 10 puntos porque ahora se hacen menos número de puntos. Es decir, que también el número de puntos, eso varía, se ha variado a lo largo de los años. Al principio el técnico tenía que aprender, era un aprendizaje, y una vez que ya ha aprendido, pues ya sabe evaluar más fácilmente. Por eso se pasa. Después veremos el global. La herbácea pues sería eso, no hay indicios de pastoreo, leguminosas, gramínea, ya hay algunos señales, ¿no? Y están dispersas, hay un pisoteo, caídas las hojas de la herbácea, un pastoreo suave, las más apetecidas empiezan a ser comidas, y estas ya pues un medio, incluso las macoyas, de muchas gramíneas aparecen comidas también, otras no. Estas serían las macoyas, pero el pasto tiene buen estado de salud. Y ya intenso, donde ya sí que las especies menos palatables son consumidas, y el 5 pues totalmente. Entonces la integración de estas dos, de la arbustiva y la herbácea, es una evaluación global o más ligera, donde simplemente tienes que decir, es no pastoreada, pastoreo ligero, pastoreo medio, pastoreo intenso o sobrepastoreo. Pero ya no hay que, es simplemente ir unidad por unidad, a lo largo de todo el año, según vayan visitando al pastor para decirle, oye, tienes que hacer esto mejor o no, y entonces hacen pues un pastoreo ligero, que los dos primeros no sería sobrepastoreo, el mediano tampoco, y después ya pues serían indicios de sobrepastoreo, como sería este rojo, e incluso esto sería ya bastante bueno para lo que es la prevención de incendios, ¿no? Que es pastoreo intenso, la hierba y los arbustos menos palatables están consumidos. Y se hace durante todo el año uno por unidad, por cortafuegos. Lo que pasa es que ya tienen la experiencia de lo anterior, pero actualmente es lo que se hace. Solamente en los momentos más, cuando hay un pastor nuevo, es cuando hacen un muestreo más detallado para ver si lo hace bien o no. Pero cuando ya llevan muchos años, pues lo que hacen es, varias veces al año se pasan y hacen esto, ¿no? Pero de forma bastante visual, ¿no? Cuando llevan muchos años trabajando, sí sabe decir si hay pastoreo o no hay pastoreo, o hay sobrepastoreo. Después la matorrealización, pues simplemente es el fitovolumen, cobertura y altura. Altura y cobertura. Para ver la dinámica del combustible, si es necesario desbrozar o no, y si hay riesgo o no de incendio. Entonces, pues bueno, simplemente vosotros conoceréis esto, ¿no? Simplemente pues son patrones para ver la cobertura. Esto es un 50% que parece mucho más, ¿no? A veces el ojo engaña.
que también puede ser de esa forma de agregarse. Esta es otra forma de agregarse, uno sería homogéneo, otro no tan homogéneo. Y eso normalmente se lleva al campo para ayudarte al principio, ya después pues no hace falta, o de forma no tan agregada. Esto se hace también en marzo y en abril, y al fin de verano y otoño, paralelamente a lo que son las otras evaluaciones del verano, y después cuando terminan, si no le ha dado tiempo, pues la hacen en otoño. Es la cobertura y la altura vegetal, también miden la altura. Entonces combinas cobertura con altura y sabes el fitovolumen. En 2 puntos, antes se hacía en 5 puntos, según la unidad ambiental, y también en las especies dominantes. Y esto sería, por ejemplo, pues un ejemplo, distintas especies con su recubrimiento, la altura, fitovolumen, este por este, se multiplica y el total sería eso, es decir, aquí recomienda, pues, de brote sí, parcial, porque sería un cortafuegos. Aclarado después de arbórea, eso también otras recomendaciones que ven los técnicos. Ahora, que lo hagan o no lo hagan, pues la Consejería de Medio Ambiente es aparte. Entonces, esto es de Francia, ¿no? Y ellos lo que tienen que periódicamente mandan esta información para que los técnicos lo desbrocen o no. Que en Francia pasaba como en España, ¿eh? Desbrozaban o no. Y bueno, ya esto también, los daños también de los árboles, ya esto no se hace simplemente si hay grandes, vamos, hay árboles y se nota que hay algún daño, normalmente no se ven daños, ¿eh? Entonces, pues bueno, se hace esto una descripción un poco de lo que es el grado de importancia del árbol, si es alto, medio, bajo. Y este colorcito aquí es porque es bajo, ¿no? Lo que es la frecuencia de observaciones del daño, si es ocasional, si no, generalizado, frecuente, pero esto realmente se hace poco ya. Y el pago, pues el pago va en función de 5 factores. La superficie de pastoreo, cuanto más superficie más, la dificultad de la vegetación, no es lo mismo un pasto, eso de pastizales está mal, es pasto, perdonad. El pasto, si es matorral, si es rebrote, también la dificultad del terreno según la pendiente, si hay pedregosidad, pues se le paga más, la distancia que al aprisco, pues si tiene que recorrer más distancia también, pues hay que pagarle más, y el cumplimiento acordado, ¿no? Que después de todas estas evaluaciones que tenemos, pues si ha cumplido o no ha cumplido. Y esta es una fórmula que se diseñó también para los pagos, donde había una cantidad más o menos fija, y bueno, aquí está, pues, como hemos visto, la distancia al aprisco, la pendiente y el tipo de vegetación y la superficie, ese es el grado de cumplimiento. Y se pagaba de 90 euros a 42 euros por hectárea y año. Que también esto se puede hacer para este tipo de muestreo, se puede hacer para ver cómo está el estado en general de los pastos de cualquier zona, ¿no? Esto fue en Cabo de Gata y se vio un aspecto general, que era cómo estaba la vegetación, los aspectos que tenía de consumida, y después en un año determinado, que fue en el 98, pues se vio que había bajado, ¿no? Por ejemplo, el azul, que es poco, pasó de verde esta zona a azul, que es nada prácticamente. Había zonas que siempre han sido pastoreadas y seguían pastoreadas, pero siempre se veía que el pastoreo bajaba porque aparecen las zonas más claras, ¿no? Aquí y aquí. Bueno, pues yo ya creo que esto ya creo que habrán dicho que no solamente la actividad del ganado son dentro de los servicios del ecosistema, tenemos los de abastecimiento, que sería lo que comemos, pero son muy importantes también los culturales y la regulación, como en este caso de las áreas cortafuegos. Y nada, muchas gracias. Yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntas, por lo menos. Bueno, yo quería preguntar, personalmente, yo estoy interesado en las zonas de interfase rural-urbano, y no sé si habéis tenido vuestra experiencia o algo, porque es una zona muy competitiva, porque si hay un incendio en esas zonas,
al estar lo urbano tan cerca, pues puede haber problemas de seguridad. No sé si habéis trabajado vosotros en algún caso así o solo han sido zonas de repoblación, de alguna manera. No, solamente son en montes públicos. De todas formas, eso en Francia sí que trabajan en eso, ¿eh? Además era el gran problema, porque pasa también un poco como en Galicia, que había por todas partes casas. Yo me acuerdo de ir y además también tienen, bueno, yo no lo he estudiado, pero las personas que actualmente, yo sé que trabajan ahora, es Rigolo, pues trabaja en ello y hay también modelos. Que el INRA francés trabaja en eso, ¿no? Y también Cataluña también tienen bastantes problemas en ese sentido, pero aquí no, simplemente, y damos gracias a Dios que nos dejen trabajar, o que los dejen trabajar ahí. No se ha trabajado, pero sí hay pastores que trabajan en Cataluña, que trabajan pues eso, urbanizaciones alrededor y lo paga también el municipio. Sí, esas cosas sí, en otras comunidades sí se hacen. Perdón. Sí. Hay un grupo que está más cerca que se dedica precisamente a eso, que seguramente lo conocéis, que es la Fundación Pau Costa, Claro. Juli Pausas, en Valencia, Sí. y efectivamente todos sus estudios, muchos de sus estudios están relacionados con el tema de la interfase entre la población de suburbios y fuera de las ciudades y cercanas al monte arbolado. Sí. Juli Pausa se dedica a eso. Aquí en geografía hay Cristina Montiel, que también es una especialista en el tema de la interfase entre zonas arbustivas y arboladas y ciudad. Y bueno, trabajan en esa línea, en la línea de la prevención de incendios y la gestión del territorio. Sí. De hecho, bueno, Rosa María Canal, que estuvo ayer, ¿no? Pues se ha presentado un SUDOE que tocó madera, a ver, y está también la Fundación Pau Costa, Claro. precisamente. Sí, y además también con los fuegos controlados y demás. Y Juli Pausa pues fue el presidente de mi tribunal y tiene un librito muy bonito de incendios. María. Yo te quería preguntar si hacéis algún control de la erosión que provoca, o es un tema que va un poco, más que nada porque en alguna foto, o sea, hay zonas que me parece que están realmente muy erosionadas, pero a lo mejor, o sea, es prioritario la ventaja de cortafuegos a... Sí. Es que la que has visto de Francia, esas eran que se veían más erosionadas de Francia, eran realmente zonas que estaban abriéndose, que realmente no era por el ganado, sino era por toda la mecánica que había de sacar y demás, porque la otra, de las que son de aquí, no hay mucha erosión. Nosotros lo que hacemos es evaluar pues, el suelo desnudo y demás, ¿no? Entonces, no tanto para la erosión, pero sí que sería algo interesante hacerlo también. Pero te lo digo porque había una foto que era como, o sea, como la parte alta del monte, como muy pelada. Sí. Entonces, por eso, o sea, a lo mejor, para tener esa zona de Sí, esa es la parte de arriba que tiene más... Sí. Esa es la franja, No sé, sí. No lo sé, seguro que hay algo hecho, seguro que hay algo. Nosotros no lo hemos hecho, tampoco hemos tenido ese problema por ahora, ¿no? Y también lo que se movía más bien es establecer esa red de cortafuegos, pero en relación a la erosión no se han visto, porque tampoco los técnicos lo han dicho. Son pro pastor, pero también son pro medio ambiente. Bueno, al fin y al cabo trabajan en la Consejería de Medio Ambiente, pero que sí sería interesante también ver por el pisoteo, es que ese efecto y demás. Yo quería preguntar, ¿cómo de fácil os resulta en un área cortafuegos nueva encontrar contratistas? Y en las que tenéis, ¿cuántos renuevan? Como te estoy viendo el indicador de aceptación por parte de los contratistas, es lo que son. Todos. Solamente al principio hubo una persona que no renovó. No renovó, pero pues, bueno, por otras cuestiones, que tuvo unos problemas con el parque, ¿no? Que no le dejaron hacer un aprisco y demás, que eso también los técnicos lo que hacen
es ser de mediadores, es como nosotros somos el SERPAN, ¿no? Como se llama nuestro servicio, pues este es el SERPAN, al fin y al cabo es francés, eso es lo que hace media entre uno y otro, pero normalmente al revés. Ahora hay un problema, porque ahí sí se le paga un servicio, pero la Consejería de Medio Ambiente, para evitar pagar, lo que hace es que sustituye el pago del servicio por darle la concesión de pasto. Dice, bueno, ¿cuántos son? ¿1.000 euros o 1.200 euros o 3.000 euros? Pues no me los des y yo no te doy el dinero del cortafuegos, de lo que cuesta, ¿no? Y puede hacer todo el monte, ¿no? Pero eso no es bueno, no es bueno porque realmente pierde el papel de identidad de lo que está haciendo de ese servicio. Entonces lo que está haciendo es sustituir y muchas veces entran gente que está pagando, que quiere pagar, ¿no? un monte determinado que da más dinero y, en fin, y es difícil, ¿eh? Es difícil. De todas formas, yo creo que ahí también lo reflejabas un poco al hablar de tanta gente que ha estado en este programa y que yo creo que ahora no has presumido de ello, y es que yo creo que ha funcionado también por ese seguimiento, el estar trabajando continuamente por parte de tanto los técnicos como vuestro grupo. Sí. Yo creo que la implicación ha sido muy grande. Bueno, la implicación por grande. Eso ha funcionado bien, porque habéis estado encima. Una bendición de los hados, de quien sea, del cielo, de como cada uno lo vea como es. Pero eso de que en un momento hubiera un político que lo oyera y que dijera, sí, que José Luis, evidentemente, José Luis lo expusiera tan bien, dijera, esto quiero aquí, y después los técnicos que llegaron, lo mismo, claro, un esfuerzo por parte también del investigador, eso es que se da mucho, pero se gana mucho. Se pierden publicaciones, pero se gana en otras cosas, ¿no? Y fue suerte. Yo quiero remarcar una cosa también muy importante, es que esto es un programa por resultados. Vamos, esto es como una medida agroambiental que oficialmente no ha sido una medida agroambiental, no sé ahora si está dentro del FEAIA de medidas agroambientales, pero esto es un debate muy fuerte que hay a nivel de Europa en esta línea de ayudas de la PAC, las medidas agroambientales, de hacer medidas por resultados o por prácticas. Entonces, las prácticas siempre son más fáciles de controlar por parte de la administración y los resultados aparentemente son más difíciles, pero la ventaja que tienen es que el ganadero, en este caso, sabe lo que tiene que hacer. O sea, el ganadero sabe esa fórmula y sabe cómo puede conseguir el máximo de esa fórmula. Entonces ya sabe cuál es su objetivo claramente, que es un poco lo que planteaba yo en una de mis diapositivas de ayer, que decía que es que el ganadero no sabe de cuáles ayudas, la mayor parte de las ayudas que recibe, por qué son. Entonces esto es muy interesante porque sí sabe que si hace las cosas como se quieren en este programa, va a obtener el máximo de dinero. O sea, es un programa por resultados. Entonces eso hace que no considere solo su labor de ganadero como productor de carne, de leche o del producto ganadero, sino que también considere su papel como que está haciendo un servicio y que está muy ligado a esos resultados. Entonces, yo creo que hay que remarcarlo porque es también dentro de los debates de estas medidas agroambientales. Y nuestros jefes políticos muchas veces cuando planteas cosas por resultados dicen, ¡puf! Eso administrativamente es un Cristo, o sea, no tengo personal para controlar esto. Esto demuestra que no es así, que si se hace una metodología adecuada y sencilla para medir el campo, el sistema funciona y es mucho más barato que otras medidas. Y la poca gente que hay, es decir, todo el territorio andaluz, es la voluntad de la gente. Y también otra cosa, que el ganadero, el pastor, reconoce, es decir, Rogelio siempre dice, el orgullo de ser pastor, ¿no? Es que ese reconocimiento que la sociedad le está haciendo, para ella es muy importante. Una persona que antes no era valorada, que ahora sí lo sea valorada. Y eso se ve en las jornadas, bueno, la Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo, que podáis entrar cuando queráis, y os podéis hacer socios también. Pues tenemos reuniones todos los años. Y ver a la gente, y ver a ellos, a los pastores que se hablan, se dicen, o que hayan salido en la televisión, en cualquier programa,
Eso, y ese reconocimiento, eso es muy importante para seguir adelante. Es súper importante. No, y has dicho una cosa también que es clave, por lo que digo, de que ellos no hacían eso, ese sobrepastoreo no lo hacían en su forma habitual. Eso era. Es hacer cosas nuevas, que son interesantes para la sociedad, y eso hace que tu oficio, digas, pues es importante, ¿no? Aparte... Además, el primer año es que fue sorprendente, porque cuando veíamos las tasas de consumo, y dice, pero si es que es 1, 2 y 3, que esto no va a seguir, esto no va a poder ser 1, 2 y 3, como mucho. Y dice, claro, están haciendo el pastoreo habitual. Es como ellos dicen, cuando en sus reuniones dicen, lo que tenéis que hacer, un ganadero, dice, el pastor, que le llaman el negro, dice, lo que tenéis que hacer es molestar a los animales. Llevar a un animal por el cortafuegos, que no se salga del cortafuegos, eso es, además volver, le decía una vez, le dijo José Luis, bueno, ¿y por qué no vuelve? Dice, porque no quiere, ahora yo no puedo hacerle volver, es decir, son prácticas de manejo que ellos mismos están aprendiendo. Dice, no puede pasar otra vez por el mismo sitio. Por eso otra de las cosas de la mejora de pastos, siempre se ha dicho que al inicio y al final de los cortafuegos es bueno, porque siempre el animal tiene un sitio donde ir a comer después, sabe que allí va a tener comida. Y eso también es uno de los objetivos de esas mejoras de pastos, no dentro del cortafuegos, sino fuera, para traerlo. Y se paga también por hacer una cosa que no es lo natural, Claro. para compensar ese... Hola, Muy rapiditas, dos más. ¿Es necesario suplementar con concentrados para incentivar el consumo de fibra o simplemente con los recursos forrajeros aportados en los cortafuegos la cabaña ganadera es capaz de cubrir sus necesidades? Bueno, está bien. No, aquí no se hace eso. En Francia sí que se hace. Allí en el INRA es que había un grupo que trabajaba en ello. Ellos creaban si iban a pastorear en una zona donde había mucho, por ejemplo aquí, el esparto, ¿no? Pues entonces le daban más proteína para que comiera el esparto después. Y entonces, pero aquí no se hace, ¿eh? Aquí no se hace. Claro, el aporte forrajero que consumen los cortafuegos, Sí. ¿todavía cubre las necesidades? No. En el cortafuegos no cubre las necesidades. Por eso es que tienen que tener un monte. El monte que tienen esa subasta de pastos, pues es muy importante que se le adjudique a ese mismo ganadero, porque como antes muchas veces cuando empezamos en esta red de cortafuegos parece que lo que tenían que traer en helicóptero a la ganadería, dejarla al cortafuegos y después llevársela. No, señores, tiene que pasar por todo, entonces todo el monte. Y esa zona de apoyo que hay lateralmente, es una combinación de todo, de lo que es el pasto, el área pastoral. Hola, Belén. Una pregunta, todas esas nuevas agresiones que se van creando con nuevos contratos, ¿no puede suponer un desplazamiento del problema? Me refiero, que antes las zonas que se estuvieran pastoreando con esos pastores o ganaderos lleven por conseguir la subvención a las zonas estas, pero se queden sin pastorear otras zonas que se estaban pastoreando previamente. No, porque se busca gente que esté cerca. ¿Has visto la distancia al aprisco? Es uno de los parámetros por lo que cuanto más distancia del aprisco, ¿no?, de donde tengan los animales, más se le paga, porque se supone que tiene que hacer más esfuerzo, ¿no? Además, si un animal por 4 kilómetros, eso ya es al día, eso es lo que hace un animal, depende de 4 o 6 kilómetros. No puede estar muy distante. Entonces siempre se busca a ganaderos de la zona, que es difícil, ¿vale? Sí. Sí, bueno, yo quería compartir una reflexión, porque no sé si estoy equivocado o si no, pues a ver lo que opináis, porque sin quitarle, por supuesto no quiero quitarle ningún mérito, ningún valor a esta iniciativa que me parece modélica y que ojalá se vaya extendiendo en otras comunidades de España y que además tiene una base, como he visto, una base científica muy importante, que eso para fundamentar las cosas y para conseguir que a largo plazo pues tengan una solidez y una continuidad en el tiempo, pues es necesario que no siempre todas las actuaciones que se realizan sobre el territorio tienen esa base y ese fundamento que tiene esta red de la Junta de Andalucía que nos han presentado.
Yo lo que creo que esto es un cambio en la técnica que se utiliza habitualmente, o la tradicional, de prevención de incendios forestales, pero aquí no tenemos un cambio en el fondo de lo que es el cambio en el paisaje gracias a esa actividad ganadera, a ese servicio ambiental que ayer tantas veces nos comentaban que la ganadería extensiva puede prestar como prevención de incendios forestales, porque aquí, si me permitís la frivolidad, no dejamos de tener ovejas a sueldo de la Junta de Andalucía, mientras que no es realmente una actividad de un señor que es ganadero, que tiene una explotación con una finalidad económica, que por su propia actividad y por lo que él viene realizando en su día a día para esa actividad productiva, presta ese servicio ambiental. Es decir, que aquí seguimos teniendo la prevención de incendios forestales basada en la actividad de la administración pública y en el dinero público, fundamentalmente, aprovechándose, cierto es, y apoyándose en la actividad de un particular, pero hay que recordar que tenemos 2/3 de los montes de España en propiedad privada, en los cuales la actividad de esos propietarios privados, por la casuística que les envuelve en lo que se refiere a prevención de incendios forestales, pues es bastante reducida, y la posibilidad de que la ganadería extensiva hiciera ese servicio, pues como vimos ayer, es necesario que esa ganadería, esa actividad económica tenga una sostenibilidad, una viabilidad económica que simplemente por su propia inercia, por su propio funcionamiento, diera lugar a estos resultados de cambios en el paisaje, de cambios en los modelos de combustible. Y aquí, vuelvo a repetir, con todo el mérito que tiene, seguimos teniendo a la administración pública dirigiendo las ovejas en aquellas áreas estratégicas que ellos consideran, y realmente el sector ganadero podría dar muchas más cosas, pero que no las da, porque si no es por la ayuda pública, como en este caso, o por la agroambiental hipotética que ha comentado Juan, sin falta de eso, pues realmente la actividad ganadera no da aquello que podría llegar a dar. Vamos, es mi opinión, no sé si estoy equivocado, si alguien me está parecido. Pues te voy a decir una cosa, en ese sentido. Vamos a ver, ¿sabes lo que decía en las reuniones estas que teníamos? Normalmente, primero era con la red de cortafuegos, cuando estábamos nosotros, lo hacía la Junta de Andalucía y después por la asociación. Una de las cosas que dijo, no sé si se ve por aquí este señor, no lo veo yo aquí, Juan, bueno, uno de estos pastores, dice, porque es el que tenía más experiencia y más tiempo trabajando, decía, si ustedes creen que por estos putos duros que le van a dar van a conseguir dinero, están muy equivocados. Ustedes tienen que molestar a los animales. Es decir, ellos saben que ese dinero son 1.000 euros. No les supone mucho. No les supone mucho. Realmente, para ellos no es mucho dinero eso de estar en los cortafuegos. Es que pone en valor su trabajo. Yo creo que eso es lo más importante. Incluso a nosotros, ellos, los ganaderos, en la zona de Lanjarón, hay un pastor que él mismo nos dice a nosotros cómo debemos manejar el monte. Dice, mira que es que la carga que tenemos en el cortafuegos sí, pero fuera ese manejo, que además él ya no lo hace, sino que aclara todo el monte, ¿no? Porque son las prácticas que tienen allí los gestores. Dice, se está llenando de matorral, y entonces dice, ¿por qué no se abre esa zona? Es decir, realmente lo importante para ellos es el valor que se le da a su actividad y a su criterio. Entonces, quizás Juan pueda hablar un poco más, a lo mejor en las ayudas agroambientales y demás, en este sentido, que es más conocedor que yo, pero estas ayudas agroambientales deberían de ser dadas, porque si no están ahí, es que vamos a tener grandes problemas. Si no se le dan, entonces tú o yo, como persona que voy paseando por el campo, voy a tener muchos problemas, porque no voy a tener nada. Voy a tener monte donde no me puedo meter, ¿no? Entre otras cosas. Hay otros tipos de ayudas que yo creo que se dan, yo no sé si tú sabes. Tengo que parar, porque es que si no nos vamos a alargar. Sí. Esto es muy interesante, pero nos vamos a alargar. Sí. Yo solo una frase. Al final es, ¿acaso subsistirían ahora los ganaderos sin las ayudas de papá PAC o papá Estado? Es que no subsistiría, casi se irían todos fuera. O sea, esto es simplemente cambiarlo y darle razones de por qué. O sea, darle justificaciones de que están haciendo un servicio para toda la sociedad.
Y yo también añadiría otra cosa, y es que lo has dicho tú en tu argumento, has dicho, va a tener que estar la Junta de Andalucía pagando por un servicio en las zonas que considera prioritarias. Si eso no lo hace la Administración... Sí, pero que es que a lo mejor no me explico bien. No, No lo estoy criticando. Estoy diciendo que es que faltaría algo más, porque esto no deja de ser la iniciativa pública cuando el sector ganadero podría hacer algo que realmente, si no con estas cosas, tampoco, cuando es evidente que podría dar ese servicio ambiental, pero sin embargo la viabilidad económica, la falta de viabilidad económica no les permite hacer eso y tienen que tener otro tipo de prácticas y tal. ¿Hay algo que tenga viabilidad económica en la agricultura, en la ganadería, en la silvicultura? ¿Es viable económicamente millones de hectáreas de monte que cuestan todos los años mantenerlos y que la madera se subasta a la baja? Vivimos en un mundo un poco raro. Tenemos que raro, hay que hacer estas cosas. Que no tenemos todo el tiempo para... Además es una escuela de dos direcciones. Sí. O sea, unos aprenden, otros también aprenden. Claro. Van a evaluar, eso se puede volver a clonar al político. Bueno. Hay que clonarle. Sí. Voy a hacer valer la autoridad, no sé si la tengo, pero vamos a cambiar ya de eso. Pero también tengo que aprovechar que ya que estoy aquí, que dices, tenemos monte, no tenemos nada. Encima que os hemos traído aquí a esta sala rodeados de ingenieros de montes, no digas que no hay monte, nada. yo que me figura... No, perdona, yo para mí el monte no, pero hay que darle de comer a esta gente. Claro. Pues nada, pues muchísimas gracias otra vez.